tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. En Romanos 12, que Pablo, después de haber escrito 11 capítulos, porque va dirigido a los hermanos en Roma, hermanos que él no lo conocía personalmente, ya habíamos mencionado eso, pero que anhelaba llegar en algún momento y conocerlos. Ahora, esta congregación se formó en base cuando el libro de Hechos capítulo 2 da el primer mensaje, el apóstol Pedro, a una comunidad judía en la fiesta de Pentecostés. Si ustedes se recuerdan en el libro de Hechos capítulo 2, dice ahí que había de diferentes naciones y había judíos, romanos, y estos judíos después regresaron. Ahí le animo a que usted lea los versículos 9 y 10. Y entonces al regresar, ustedes saben, en Roma, como en diferentes naciones que no eran judías, pero sí había judíos presentes, se formaba una sinagoga. En una sinagoga se congregaban como nosotros nos congregamos los días sábados, porque estábamos identificados con el judaísmo. Entonces estos hermanos que regresaron convertidos por el mensaje del apóstol Pedro, nosotros bien sabemos que más adelante ellos responden: varones hermanos, ¿qué haremos? Y se añaden, y después de eso estos hermanos regresan a Roma. Entonces en la sinagoga no eran bien recibidos. ¿Por qué no eran bien recibidos en la sinagoga? Porque en la sinagoga se decía que Jesucristo no era el Mesías. Entonces muchos de ellos fueron expulsados de las sinagogas. Otros, digamos, más bien, ya no pudieron seguir. Entonces esos hermanos comenzaron iglesias en hogares, en casas, dando testimonio. Entonces Pablo nunca llegó a conocer hasta esos momentos cuando escribió esta carta, pero gracias a Dios por esos 11 capítulos que él escribió, primeramente para manifestar la condición del ser humano desde el primer capítulo, ya en el segundo capítulo mostrándole que si son judíos, sea por nacimiento o judíos porque también se han identificado con el judaísmo, con la religión, delante de Dios les pone claro que el judío tiene ley y el gentil no tiene ley, pero necesitan la salvación a través de Cristo Jesús. Y en Romanos 3 le empieza a poner claro que no hay personas justificadas, justas, buenas, ante las demandas santas de nuestro Dios. Y sigue yendo capítulo por capítulo, afirmando la doctrina de la justificación, de la reconciliación, de la glorificación. A través del capítulo 7 y 8 le muestra el testimonio que Pablo tiene en relación a cómo él, siendo un fariseo, encuentra que la ley es buena, pero él no mora el bien. Entrando al capítulo 8 le pone claro que nada nos puede separar de ese amor. El que vive en el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le hace poner claro cómo el creyente debe vivir espiritualmente. Y en el capítulo 9 le muestra la condición de Israel,
y cómo Dios ha extendido el Evangelio a los gentiles, pero todavía hay esperanza para Israel. En base a todos esos capítulos que estamos mencionando rápidamente, ¿quién no va a poder entregarse en base a la misericordia de Dios? Como dice el versículo 1, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Creo que los que estamos en esta mañana, muchos de ustedes, ¿no? Ya se han rendido al Señor, como dice este versículo, como también el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Roma. Y un sacrificio dice vivo, porque los sacrificios que hacían los de Israel o los judíos eran sacrificios legales, sacrificios en la cual morían las víctimas. Pero el sacrificio que Pablo dice es vivo, ¿en base a qué? A la misericordia de Dios. Entonces, nosotros hemos ido viendo que también no solamente se presenta, dice, vuestros cuerpos, no es solamente un solo cuerpo, son varios cuerpos que son de creyentes. Ahí lo miramos en el versículo 1. Dice que es vuestro culto, que dice racional, es la manera de adoración. Nosotros no adoramos al Señor solamente en este tiempo que estamos acá, sino que nuestra vida de adoración, como un sacrificio vivo, en base a la misericordia de Dios, es en todo momento, en cada acción, en cada pensamiento, aún en nuestro matrimonio, aún los hijos con los padres, en nuestros trabajos. Y es por eso que él dice ahí claramente, vuestro culto racional. En el versículo 2 habla de que también esto se hace en base a la renovación de vuestro entendimiento. Y para los que han estado el jueves conectados, hemos hablado de la palabra metamorfosis, ¿no? Hay dos interpretaciones ahí, la palabra conforméis y transforméis, que son, comienza Pablo diciendo a los hermanos, no os conforméis. O sea, está hablando de reformarse a este siglo. Es verdad que los siglos cambian, las épocas cambian, como en aquellos días había cambios, cuanto más hoy en día que han pasado 2000 años. Ha habido muchos cambios y a veces que la sociedad ha cambiado para mal. Entonces por eso el versículo dice, no os conforméis, o sea que la persona no debe quedarse con la condición, bueno, la sociedad puede ser que esté diciendo estamos para lo mejor, los políticos estén diciendo que es para lo mejor, pero eso es una reforma exterior. Lo que más importa es, en el versículo mismo dice, sino transformaos, y esa palabra es metamorfosis, que tiene que ver con lo que realmente es el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se convirtió, sé que nuestro viejo hombre, como todos nosotros, vamos desgastándonos por nuestra edad, los niños pasan a ser jóvenes y los jóvenes más adultos y los adultos ancianos, se va desgastando pero un día, cuando el Señor venga, dice que seremos manifestados como Él es. Entonces la expresión acá, transformado, es en el sentido como pasó con la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando los tuvo que llevar aparte a Pedro, a Jacobo, ¿no? Y a Juan, donde el Señor, Él se hizo hombre, pero cuando Él se hizo hombre, en un momento dado se manifestó a estos 3 discípulos y miraron su gloria, de tal manera que quedaron impactados de lo que Dios es, y Dios en su esencia, más allá que sea un Dios hombre manifestado en carne, hablando de Jesús, de Cristo, Él es Dios. Entonces, nosotros como creyentes, ahora mismo estamos siendo transformados, y toda esa transformación comienza internamente, y por eso el nuevo hombre, ahora en estos momentos se va a ir transformando, y por eso el creyente es regenerado. Tenemos la mente de Cristo, por eso el versículo dice, por medio de vuestro, que dice, entendimiento. Esa es la palabra nous, muy importante tener en cuenta. Y eso es algo que el creyente al final termina diciendo Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Esta palabra tiene que ver con experimentar. El creyente experimenta la palabra que viene a su vida, la discierne, y con esos propósitos de corazón puedes hacer un sacrificio al Señor,
pero comienza internamente, no solamente algo externamente. Recordémonos que en aquellos días Pablo hace tanto énfasis a los hermanos de Roma para clarificar, porque había mucho judaísmo, había mucho fariseísmo, entonces realmente había gente que era reformada exteriormente, pero no había cambios internos. Y Dios quiere usar a Pablo para que clarifiquen bien, un cristiano auténtico, la transformación comienza internamente. Por eso ahí habla de la mente, una comunión constante con Dios por medio de su palabra. Y eso es lo que hace que podamos rendirnos a esa voluntad, como termina, dice ahí el mismo versículo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, que dice, y perfecta. Un creyente que es consagrado, y yo sé que cuando hablamos de consagración quiere decir alguien que fue sacado del mundo con un propósito. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue elegido entre miles de naciones en el Antiguo Testamento, pero fue un pueblo bastante particular que era solamente para la adoración a Jehová, y por eso Dios les dio todas las leyes, aún de alimentación, de conducta, de normas de vida en la sociedad. ¿Por qué? Porque era un pueblo completamente diferente a las demás naciones. Las demás naciones tenían muchos dioses, sin embargo Israel adoraba solamente a Dios, a Jehová, el Señor. Entonces un creyente, un hijo de Dios, es sacado de este mundo y Dios quiere que seamos lo que debemos ser. Como dice ahí, claramente es nuestro culto, dice, racional hacia el Señor en nuestra manera de vivir. Por eso miramos ahí que la voluntad de Dios, termina diciendo, es agradable, es buena, agradable y perfecta, dice. Entonces, qué importante es tener claro esto en nuestra manera de ver como creyentes, hermanos, porque si nosotros descuidamos esto, podemos pensar que estamos haciendo la voluntad para nosotros sentirnos agradables. No, el énfasis acá que termina diciendo el versículo 2 es que el creyente quiere agradar al Señor. No es para agradarnos a nosotros mismos o sentirnos cómodos nosotros, sino el énfasis es buena la voluntad, en segundo lugar es agradable y es perfecta. El mismo Señor en el monte Getsemaní, dando testimonio en un tiempo difícil frente a la cruz del Calvario, no le quedaba mucho tiempo que enfrentar. Él mismo le tuvo que decir, Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En base al modelo de Cristo, nosotros estamos para agradar al Señor, no es para agradarnos a nosotros mismos. Y no nos debemos olvidar que cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, las palabras, cuando el cielo se abrieron, dijeron, este es mi Hijo amado, en quien tenemos complacencia. No estamos agradando a Dios en cuestión de salvación por el sacrificio que completa nuestra salvación. Por eso aclaran en los 11 capítulos, en base a la misericordia de Dios es por la obra que Cristo hizo. Pero en base a ese amor y misericordia derramado en nuestros corazones, entonces podemos presentarnos a Dios diariamente como un culto racional, un culto de adoración a nuestro Dios como sacrificio vivo, y que a través de su palabra Él nos transforma nuestra mente, nuestras perspectivas, conducta, manera de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, en la sociedad, ser un testimonio impactante, no solamente de algo exterior, sino que comienza interiormente. De tal manera que dice que es agradable, es buena y perfecta. Y entonces nosotros miramos el versículo 3, cuando Pablo empieza a expresar, digo pues, por la gracia que me es dada, que está entre vosotros, y es cuando estamos hablando no solamente ya de ser un creyente consagrado personalmente, sino también ahora que somos parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros venimos al Señor porque Él nos ha salvado, nos ha regenerado, Dios nos permite vivir en una vida de comunidad dentro de la iglesia. Y por eso el énfasis claro es evaluarse, personalmente, cada creyente, en este versículo 4, porque dice, por la gracia que me es dada, que cada cual, entonces él aclara, si yo les voy a decir algo a ustedes,
no soy apóstol, ni tampoco tengo esa autoridad porque yo he querido venir acá autoritativamente. Dice el mismo versículo ahí, dice, por la gracia que me es dada. O sea, la salvación que recibimos de Dios es por la gracia que recibió Pablo, lo recibieron los hermanos de Roma y nosotros lo hemos recibido. Que no tengamos más alto concepto. Vamos a evaluarnos cómo nosotros, digamos, estamos entrando a la iglesia. Estamos entrando con una perspectiva que nosotros nos sentimos mucho mejor porque hemos estudiado, tenemos talentos, o venimos porque somos romanos, o porque somos de trasfondo judío. No. Evalúense el concepto que deben tener y dice que debemos pensar de una manera como Dios quiere que pensamos para ser parte del cuerpo. Qué interesante eso, porque entrando en una aplicación práctica, amados hermanos, muchas veces cuando entramos en una aplicación práctica como creyentes, es muy importante, digamos, que el Hijo de Dios, ¿no?, que vive en comunidad de la iglesia, porque acordémonos que hay diversidades, hay diferentes personas de naciones, culturas. Cuando venimos a Cristo, lo que manifiesta el Hijo de Dios es un principio de humildad en base al modelo de Cristo Jesús. Y por eso dice que no tengamos un alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí, dice, con cordura conforme a la medida de fe. Entonces, todo esto, hermanos, nosotros lo hemos estado mirando a través de los últimos mensajes y el versículo 5 enfatiza la realidad del cuerpo, la realidad del cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Bueno, acordémonos que no es que la iglesia es un cuerpo humano, sino que es una metáfora que Pablo usa, y hay otros nombres que la iglesia también tiene, la esposa de Cristo o la esposa del Cordero. Pero en este caso, digamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo pone Pablo. Acá en el versículo 5 dice, siendo muchos en el cuerpo, todos los miembros, dice, los unos de los otros. O sea, el énfasis es que a que los hermanos de Roma no vivan como vivían en las sinagogas, porque acuérdense que ellos venían de un trasfondo judío y también muchos de ellos eran helenistas. ¿Por qué? Porque sabían la cultura griega. Entonces, cuando el énfasis que él da ahí, si ustedes van a vivir en comunidad, aunque son muchos, son un cuerpo y todos los miembros, dice, los unos de los otros. Cuando nosotros encontramos una aplicación práctica, es nosotros en esta mañana también mirar, bueno, propósito. Estamos consagrados para hacer lo que debemos ser ante el Señor, porque es nuestro culto racional y estamos haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces ahora Dios me pone en un cuerpo que es la iglesia. La iglesia son los creyentes que son salvados por su gracia. Y cada uno de ellos no tienen un alto concepto que el que deben tener, porque lo que son es por la gracia de Él, como Pablo, los hermanos de Roma y nosotros. Entonces, con ese principio, al entrar en la vida de comunidad de la iglesia, como creyentes que somos un cuerpo, que somos dependientes unos de los otros, entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo yo estoy viviendo actualmente en la iglesia? ¿Estoy viviendo esa realidad como creyente o solamente yo soy un creyente que me reúno los domingos como en esta mañana y qué privilegio que estamos juntos, pero ya después de ese tiempo en mi vida personal vivo separado del cuerpo? No hay una práctica. Por eso el énfasis ahí dice unos a otros. Entonces, es verdad que cada creyente, hermano, es diferente, y por eso ya en los siguientes versículos va a hablar de los dones. Pero tenemos que tener en cuenta primero lo que debemos ser ante el Señor cuando nos rendimos al Señor según el versículo 1 y 2. Después entender que para ser parte de una congregación, de un grupo de creyentes, no debo tener un alto concepto, sino que Dios, hermano, yo tengo que poner el modelo de Cristo en mi vida, en humildad, porque entendemos, hermanos, que según el versículo 4 y 5, al ser un cuerpo en el Señor, siendo muchos,
dice que somos los miembros los unos, ¿qué dice? De los otros. Entonces está hablando de relación, está hablando de comunicación, está hablando de comunión unos con otros. Entonces, ahora ya entramos al aspecto de los dones dentro de la iglesia. Y a veces, digamos, posiblemente hay personas que no han hecho una verdadera profesión genuina de fe. Y su sacrificio, digamos, es como todo religioso, como mencionamos en la vida de los fariseos, en la vida del judaísmo. Que cualquiera puede hacer cosas buenas, buenas obras. Pero realmente, digamos, el verdadero cambio, la verdadera transformación viene con Cristo, como dice, en base a la misericordia de Dios. Entonces, en base a la misericordia de Dios, voy a ser un creyente humilde, que no voy a tener un alto concepto que el que no debo tener al ser parte en ese cuerpo de Cristo. Por eso, cada creyente, según los versículos que vamos a ver ahora, el versículo 6 acerca de los dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces nos damos cuenta que en la vida de la iglesia tenemos que tener comunión unos con otros. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿has tenido comunión con los creyentes últimamente? ¿Estás llevando una vida como está Pablo diciendo, los miembros los unos de los otros? ¿Has tenido un alto concepto que no debes tener de los demás? Tú tienes la respuesta para buscar una aplicación en los versículos 3, 4 y 5 en la vida de la iglesia, en la vida de comunión en la iglesia. No, es algo personal la pregunta donde vos podés responder. Acordémonos que vamos camino a una madurez como creyentes, porque por eso dice el versículo 2 que vamos a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, teniendo la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, significa que ahora mismo un día el Señor va a venir a buscar a los creyentes. No sabemos el día ni la hora, pero cuando Él venga a buscar, lo que nosotros somos se va a manifestar ya completamente. Ya las cosas que han sido manifestadas interiormente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dándonos vida eterna, haciéndonos una nueva creación, un día también se va a manifestar ya ahora exteriormente, completamente, cuando hablamos de que nuestros cuerpos van a ser también transformados. Pero mientras tanto, como creyentes, en la comunidad de iglesia, según el versículo 3, 4 y 5, debemos ser creyentes que realmente dependemos uno de los otros. Ahora entramos al versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, o sea, cada creyente debe ejercer su don por fe. ¿Y cuál es la verdadera fe? Hemos hablado en algunas reuniones anteriores que la verdadera fe, el objeto de la fe, es Cristo Jesús. Ahí comienza la verdadera fe. Puede ser que no veamos los resultados de nuestro ministerio, pero el Señor lo ve y lo bendice, hermanos. Por eso la idea de un cuerpo con distintos miembros, distintas culturas, diversidades, aquí la vemos también en 1 Corintios 12, donde nosotros hace unas cuantas, tal vez, semanas lo miramos. Vamos conmigo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, en ese cuerpo está compuesto por muchos miembros. No lo debemos olvidar, quién es la cabeza de ese cuerpo, es Cristo. Hermanos queridos, amados hermanos, con todo amor en el Señor, esto tiene que ver, si el creyente está conectado con la cabeza que es Cristo, va a ser algo natural ser un creyente dependiente como miembro uno de los otros. Es algo natural. No es algo en la cual nos vamos a ofender como estos hermanos de Roma y estos hermanos de Corintios que reciben esta carta de 1 Corintios 12, porque acuérdense que los hermanos de Corintios tenían talentos, tenían dones, eran creyentes, hijos de Dios, pero ellos descuidaron su comunión y ahora empezaban a tener rivalidades, competencias, se sentían superiores los unos a los otros. Eso trae división, no es armonía como Dios quiere que seamos. El Señor quiere que tengamos una correlación entre ambos.
Hermanos, no es necesario entender dependencia, pero sí correlación. Cuando hablo de dependencia, quiere decir que no es que dependo de la fe de cada hermano. ¿No? Acordémonos que el brazo y la mano y también el oído o las piernas tienen diferentes funciones y tienen una correlación. Y claro, todos dependemos ¿de quién? De la cabeza. En este caso es Cristo la cabeza. Entonces, en este sentido, el tema Pablo lo está desarrollando en el versículo de Romanos 12, versículo 6, acerca de los dones. Si realmente los creyentes van a descubrir su don que tienen, que Dios les ha dado, no va a haber competencia, sino que van a ser de bendición al cuerpo de Cristo. Por eso la causa de la realidad de este cuerpo descansa en el hecho de la posición de todos nosotros los creyentes como los romanos en Cristo, en un lugar, hermano, existencial. Lo que nosotros somos, hermano, es por el hecho que somos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en donde estamos. No es porque es casualidad o porque somos mejores personas o porque te has unido a una religión, tal vez llámale como esta. No, descansa en el hecho posicional de los creyentes en Cristo. Esto, hermano, también supone que ningún cristiano, como nosotros, es ya independiente más. Antes en el mundo, cuando veníamos de un contexto tal vez católico o tal vez evangélico o llámale carismático, la religión que tenías, eras independiente como todos los demás. Y eso no es ser un miembro uno de los otros. Ser un miembro de los otros significa que Dios nos transforma nuestra manera de pensar porque tenemos la mente de Cristo. Si esas cosas no están pasando, entonces o te has alejado del Señor por no tener comunión con el Señor, o nunca has sido salvo, y te gusta un ambiente de creyentes donde se reúnen en el nombre del Señor Jesús como nosotros, y te comporta como muchos de ellos, pero solamente el cambio es exterior, y no ha habido una transformación, como dijimos hace un rato, que tiene que ver con la palabra metamorfosis, ¿no? La transformación no solamente interior, pero un día completamente exterior, hermanos. Nadie de los miembros, hermanos, puede representar al cuerpo en su conjunto, pero ninguno de los miembros, hermanos, sobra en el cuerpo. Nadie en este lugar, hermano, está de más. El Señor te ha puesto con un plan y un propósito en el cuerpo de Cristo. Entonces entramos al versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes, que dice, dones. Note la expresión ahí, teniendo diferentes dones. ¿Según qué? Vuelve a repetir Pablo algo que dice en el versículo, si usted nota, 3, digo pues por la gracia que me es dada. Si yo soy lo que soy para vivir en la comunidad de la iglesia, es por la obra, por la gracia de Él, por la misericordia de Él que Él viene hablando en el versículo 1. Ahora en el versículo 6 dice, si yo tengo dones, y dones que tal vez otros no son igual que los que yo tengo, y son diferentes, ¿qué vuelve a enfatizar ahí en el versículo 6? Es según que dice la gracia, según la gracia. Notemos aquí que todos los dones de los creyentes, de los cristianos, se consideran a sí mismos como una comunicación de la pura gracia de Dios, hermanos. Qué maravilloso que nosotros podemos comunicar a un mundo que no conoce del Señor la gracia de Dios a través de cada una de nuestras vidas, como los hermanos de Roma. Entonces, a cada uno de los miembros, según el versículo, vamos al 1 de Corintios 12, no deje acá Romanos, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la palabra del Señor, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere, el Espíritu. Entonces, a cada uno de los miembros se le da dones conforme al conocimiento y a la soberanía del Espíritu Santo. No lo debemos olvidar. En conclusión, lo que el apóstol Pablo, volviendo a Romanos 12:6, en conclusión, lo que el apóstol Pablo quiere hacer ver a los hermanos de Roma y nos quiere mostrar a nosotros es
que podamos entender cómo se introducen los dones y cómo se manifiestan en esa gracia que en este caso vos y yo somos parte de un cuerpo, ¿sí? Yo creo que estamos agradecidos porque somos parte de un cuerpo. Vamos a Romanos 3:24, por favor, no dejemos Romanos 12. Hay una palabra acá que hemos enfatizado en esta mañana y es la palabra gracia. En primer lugar, comienza con la gracia que salva. En Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces estamos mirando en primer lugar una palabra que en griego acá se la menciona como satpi, que quiere decir, digamos, gracia que salva. Vamos a ir a Romanos 5:2, en el mismo libro. Dice, por quien también tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez más vemos la palabra gracia y dice que es la gracia salvadora. Si en esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía usted no es un cristiano, no es un hijo de Dios, gracias por estar con nosotros o ha venido por un tiempo, pero necesita entender que ahí es donde está lo más primordial, comenzando con la gracia que salva. Mire Romanos 5:15. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, está hablando de Adán, los muchos, abundaron muchos, más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Damos gracias a Dios por esa gracia que salva. Vamos al versículo 17 del mismo Romanos 5, pero el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Le invito a que vamos al versículo 20 también del mismo capítulo. Pero la ley se introdujo para que el pecado, que dice, abundase. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos que sabemos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Dice que para que abundase, ¿qué dice? El pecado. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó, ¿qué dice? La gracia salvadora estamos hablando. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor, ¿qué dice? Nuestro. Vamos a Romanos 6:14 también, en el mismo libro, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acordémonos, digamos, que los judíos, hermanos, ellos enfatizaban mucho la ley y trataban de buscar la salvación por la ley. Claro que agregaron muchos mandamientos a esa ley que se convirtió en legalismo, tradiciones, y perdieron la perspectiva del mandamiento principal: amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos claramente, como está el versículo acá de Romanos 6:14, termina diciendo, para que no estáis bajo la ley, sino que dice bajo la gracia. Porque Cristo Jesús, hermano, cumplió todo lo que requería la justicia de Dios. Él fue la ley ceremonial de la nación de Israel, de tal manera que nosotros, por esa gracia salvadora, es por Cristo Jesús esta salvación. Y eso nos hace, hermanos, que seamos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Y ahora, siendo miembros del cuerpo de Cristo, el Señor también, de ahí, de ese don, de esa gracia,
deriva también los dones. Hay una palabra griega que se llama charisma. Charisma. Entonces miramos en esta mañana el don supremo de Dios que da a sus hijos, miembros en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y eso, claro, es la dádiva de Dios. Mire conmigo a San Juan, capítulo 4, versículo 10. No deje Romanos. San Juan, capítulo 4, versículo 10. El Señor Jesucristo estaba hablando con una mujer samaritana, religiosa. Sabemos que también eran familia de los judíos, pero ellos se dividieron, hermano, y ellos tenían su religión aparte, adoraban a Dios, tenían parte de los 10 mandamientos. Entonces el Señor le habla a esta mujer religiosa, samaritana, que necesitaba la gracia salvadora. Y dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres, que dice, el don de Dios. O sea, esa gracia, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Y tú le pedirías y él te daría, ¿qué dice? Agua viva. Entonces, si te das cuenta, ella necesitaba esa gracia salvadora. Por eso, hermanos, si seguimos mirando otros pasajes acerca del don de Dios o la dádiva de Dios, en San Juan 7:37, también ahí en el mismo libro, San Juan 7:37, dice la palabra de Dios, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba, dice. El versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, que dice, glorificado. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo ya vino, hermanos. Ya el Espíritu Santo mora en el creyente, mora en el Hijo de Dios. Eso es la gracia salvadora que también puede dar el Espíritu Santo. Y podemos ver otros versículos más, como Hechos 2:33, donde Pedro predicó en Pentecostés y dice que todos los que habían oído el mensaje, el Espíritu Santo vino sobre ellos, el don. Ahora, podemos mostrar otros pasajes en esta mañana, pero queremos avanzar. Hermano, este don, hermano, da también los dones. Vuelvo a repetir, este don también da los dones. Hemos visto la gracia salvadora, hemos visto el don, el Espíritu Santo morando en el creyente, pero este don puede también dar los dones. Mire lo que la enseñanza bíblica nos enseña, volviendo a Romanos 12, pero también no dejando Romanos 12. Vamos a ir a 1 Corintios 12:4. Dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, los dones son dados a los hijos de Dios, a los creyentes en una iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano y Él determina y lo reparte a los creyentes como Él quiere. No es que el creyente elige su don o elige los dones. Acordémonos que primero está la gracia salvadora. Si vos sos un hijo de Dios, qué maravilloso en esta mañana. Pero si no sos un hijo de Dios, el Señor te hace el llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, pero también está el don. ¿Y cuál es ese don? El don del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en el creyente. El Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, como en los hermanos de Roma, en mi vida, dice que Él también da los dones. Y esos dones los reparte como Él quiere porque Él es soberano. Ahora, la palabra don, hermano, significa un regalo de la gracia. Eso significa la palabra don. Es un regalo de la gracia. Es necesario distinguir entre los dones y el fruto del Espíritu. Le vuelvo a repetir, hay que distinguir entre los dones
y el fruto del Espíritu. Ahora, en Gálatas 5:22 se puede ver el fruto del Espíritu. Vamos conmigo a Gálatas 5:22. Esta es una realidad en el Hijo de Dios, que cuando el Espíritu Santo entra a morar en su vida, puede mostrar estas virtudes, y dice el fruto del Espíritu. Si usted ha llegado ahí, dice la palabra de Dios así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. O sea, hablando de la ley, aquellos que la hacían llegaban hasta ese límite. Pero el Espíritu fluye en el creyente, en la cual dice el fruto, no dice los frutos. Quiere decir que es el resultado de haber venido a morar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, para que se haga manifiesto, hermanos, lo que estamos hablando, estas virtudes. El fruto, hermano, por favor escuche, afecta la personalidad entera del creyente. El fruto afecta toda la personalidad del cristiano. Cuando hay personas que dicen, yo no puedo ser cambiado, yo así soy con mi vida, hermano, ha habido a través de la historia, en la iglesia de Roma, en la iglesia de los Corintios, como la hemos estudiado hace unos meses atrás, había divisiones, había diversidades, pero gracias a Dios que la palabra de Dios obra, como dice, metamorfosis, nos transforma nuestro carácter, nos pone la mente del Señor, hermanos. Y por eso dice ahí el versículo que acabamos de leer, Gálatas 5, el fruto. Entonces el fruto afecta tu personalidad, afecta mi personalidad entera como creyente, como hijo de Dios. Y permite reproducir, hermano, el carácter moral de Jesús en su vida. Cuando nosotros hablamos de normas morales, podemos ir al libro de Éxodo, podemos ir al libro de Deuteronomio, los 10 mandamientos, cuando hablamos de normas morales. Hoy en día hablamos de normas morales para entrar al trabajo, normas morales para aquel que va a ser presidente, normas morales para aquellos que enfrentan el matrimonio, normas morales que es para cualquier tipo de negocio que quiera hacer o trabajo. Pero el Hijo de Dios, hermano, es clarificado las normas morales en el Sermón del Monte. Cuando el Señor habla a los discípulos, Él tiene que decirle claramente, yo os digo, ustedes están acostumbrados a la norma moral que el judaísmo y el fariseísmo les inculcó, pero dentro de sus corazones hay rencor, hay odio, hay mentira, hay egoísmo. Pero la transformación por aceptar a Cristo como el Mesías, el Salvador, su Espíritu transforma la manera y lo llena de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad. Y podemos transmitir esos dones que Dios quiere en la iglesia, el carácter moral de Jesús en nuestras vidas, en tu vida, hermano. Por eso el fruto ha de manifestarse totalmente en cada creyente. Volviendo, hermanos, a Romanos capítulo 12, ahí estamos mirando cómo el apóstol en el versículo 6 enfatiza esa palabra. Dice, de manera que teniendo, que dice, diferentes dones. Hemos visto la gracia salvadora, hemos visto el don. Ahora vemos los dones. Los dones, hermanos, son dados para capacitar al creyente. Le vuelvo a repetir, los dones que Dios da es para capacitar al creyente, para determinados servicios. Puede ser en la iglesia, en la comunidad, o ministerios. Por eso, si usted nota la palabra acá, que vamos a estar viendo en el versículo 6, empieza a hablar acerca de la profecía. En el versículo 7 habla de servicio. Esta palabra servicio significa ministerio. Los ministerios son utilización, hermano, del don. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El servicio con el don es un ministerio. Por eso en el versículo 6 al 8, ese es el énfasis. Ahora, nosotros hemos visto 1 Corintios 12 los otros días, donde Pablo les
les dice a los hermanos de Corintios que ellos no ignoren los dones, porque sabemos que en algún momento descuidaron su vida espiritual los hermanos de Corintios y querían hacer las cosas como estaban haciendo cuando no eran creyentes, cuando no eran cristianos. Pero él les hace ver, dándole la enseñanza, qué son los dones en la iglesia, ya ustedes ya no pueden ignorar. Si ustedes quieren seguir ignorantes es porque ustedes están rechazando la verdad. Pero gracias a Dios que estos hermanos comprendieron, y la segunda carta de los Corintios vemos el resultado de esa palabra poderosa, escrita, dando elogio de que Dios había vuelto a traer en armonía a la iglesia de Corintios. El hermano que había fracasado en su inmoralidad se arrepintió y podemos ver muchas cosas que pasaron como resultado, hermano, de esa primera carta. Entonces los dones, hermanos, no actúan afectando en alguna medida la personalidad natural del cristiano. Vuelvo a repetir, los dones, si Dios te da dones por el Espíritu Santo, y lo vamos a mencionar algunos en esta mañana, no actúa afectando ninguna medida de la personalidad natural del cristiano. Por eso hay personas que dicen, ¿cómo me gustaría tener los dones de aquel o de aquella? Eso no va a cambiar tu personalidad. Lo que va a cambiar tu personalidad es el don del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en plenitud en tu vida o en mi vida, no van a ser exhibidas las virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. A veces nosotros venimos con características como venían los corintios, como los romanos, por las religiosidades que venían, de competencia. ¿Cuántos de nosotros venimos de un contexto donde había competencia en posiciones, en querer ser más que los demás, en cuestiones laborales y sentirnos superiores a los demás? Por eso Pablo dice, si vas a entrar a la vida de una iglesia en comunidad, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Mira a Cristo. Tu patrón debe ser la humildad del Señor Jesucristo. Venid, aprended de mí que soy manso y humilde. Y ahí comienza, digamos, el poder vivir en una vida de comunidad. Y ahora también, si Dios te manifiesta dones por su Espíritu, porque Él es soberano, entonces no pienses que va a actuar en tu personalidad, sino que el Espíritu, el don del Espíritu, es el que transforma, usando la palabra de Dios, nuestro carácter, nuestra personalidad. Los dones no actúan afectando en alguna medida la personalidad, como dijimos, natural del creyente. Si vamos a Romanos 6:23, primero comienza, como dijimos, quiero volver a repetir, hay tres acepciones distintas en cuanto al don. En primer lugar, el don que se refiere a la salvación, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la versión antigua, anterior a la Reina Valera 1960, sabemos que hay otras versiones que son más antiguas, dice la palabra don, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos hablando, este don se está refiriendo al don de la salvación. En segundo lugar, en 2 de Corintios 1:11, el don ahora es en sentido que Dios nos cuida también de una manera providencial. Mire por favor a 2 de Corintios 1:11. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que muchas personas sean dadas gracia a favor nuestra por el don concedido a nosotros, por medio, que dice, de muchos. Y también en tercer lugar, cuando hablamos de don, es para expresar las cualidades que el creyente Dios le da, o habilidades especiales que el Señor da, como Él quiere, a cada creyente, para capacitarlo, como dijimos, para el servicio de la edificación de la iglesia. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿vos has descubierto el don que Dios te ha dado? ¿Sabes qué don tú tienes? Todos tenemos dones.
No estamos hablando del don de la gracia salvadora, sino estamos hablando ya, primeramente, el Espíritu Santo morando como el don principal, que reparte los dones. Si usted es un creyente que ya tiene un tiempo en la congregación, como los hermanos de Roma, Pablo, al enseñar estas verdades, es de edificación. Ellos no lo toman como una ofensa personal, sino lo toman como parte de que ellos tal vez sabían cosas, pero ahora, a través de la revelación de esta carta, Pablo les dice, el Espíritu que venía a morar en sus vidas, Él reparte los dones. Entonces, los dones son regalo de la gracia. Según la gracia, según que nos es dada, volviendo a Romanos 12, dice, según la gracia que nos es dada, estamos en el versículo 6, no se recibe por méritos personales, no se recibe porque sabes más, no recibes porque tienes estudio, ni se otorga porque cada individuo dice, yo tengo el deseo, no, sino es conforme al pensamiento y a la soberanía de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no somos salvos acá porque nosotros elegimos ser salvos. Dios tenía un plan y te iluminó un día para comprender el Evangelio. Eso se llama la gracia salvadora. Ahora, respecto a los dones que Dios te va a dar, lo va a hacer también de la misma manera como te ha salvado. Te va a manifestar como hijo de Dios esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, hay clasificaciones de los dones en estos versículos que estamos de Romanos capítulo 12, versículo 6. En primer lugar, si usted empieza a clasificar los dones, leímos ahí que termina diciendo Pablo, el de la profecía. El de la profecía. Usted sabe que estos dones son los dones de fundación, podríamos decir. Porque acordémonos que el Señor Jesucristo, cuando Él se fue, estableció la iglesia. Cuando se fue, dijo que el Espíritu Santo iba a morar en los creyentes prontamente. Por eso los discípulos esperaron en esa reunión que tenían de Pentecostés los judíos, después de que el Señor se fue 10 días después, vino el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de dones de fundación, es que la iglesia fue establecida a través de profetas. Y por eso la doctrina que nosotros en esta noche estamos leyendo, como la carta de Romanos y otras cartas de los apóstoles, fueron escritas, hermanos, por apóstoles y que también en aquellos días no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Hoy nosotros gozamos, para aquellos que, si usted mira el índice del principio de la primera hoja, dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba compuesto por 39 libros que se llama el canon bíblico, el canon aprobado por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en ese medio, hermanos, entre Malaquías y los 4 evangelios, pasaron 400 años de silencio. En esos 400 años de silencio, hermanos, hubo imperios, y entre eso Alejandro Magno permitió, digamos, que judíos que habían sido dispersados en diferentes partes, pudiera salir lo que le llaman la Septuaginta, o las escrituras de los años 70. Eso es como algo histórico. Entonces, y la traducción fue los 39 libros del Antiguo Testamento traducidos al griego. Cuando yo cuento esta breve historia es para darse cuenta cómo Dios tiene un plan maravilloso. Aún en esos 400 años de silencio, es interesante que cuando el Señor Jesucristo vino, se manifestó, se hizo carne, Él llegó a una población judía, religiosa, pero bajo el Imperio Romano, y en esos momentos, hermanos, la mitad de las ciudades donde el Señor se dirigía como Galilea, el 60 o 50% era gentil y el 40% eran judíos. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo no solamente hablaba hebreo y arameo, es más probable que Él también podía expresar el griego. Y el griego era, cuando hablamos de gentiles podemos hablar de Roma, podemos hablar de italianos, podemos hablar de otras naciones que estaban ahí presentes. Entonces la traducción que permitió
Alejandro Magno en su imperio, traducirla al idioma griego, el Antiguo Testamento, estamos hablando de los 30, fue de beneficio, ¿sabes por qué? Porque podían los judíos que no sabían el idioma oficial hebreo porque habían nacido en otras naciones, poder escuchar la palabra del Antiguo Testamento en griego. Quiere decir, hermanos, que el centurión romano, quiere decir que en el capítulo 10 de Hechos, Cornelio, ya estaba Dios preparando el corazón, sembrando el mensaje del Antiguo Testamento y el Señor confirmando a través de los apóstoles y a través de los profetas, que todavía no estaba escrito los 27 libros, en el idioma que en aquellos días predominaba griego, para que escucharan el Evangelio, hermanos. Entonces tomó tiempo, hasta los primeros 100 años, terminar de escribir el Nuevo Testamento, los 27 libros, y en los primeros 300 años, la iglesia del Señor, los que creyeron como nosotros, hermanos, que Cristo es el Salvador, el Mesías, a través de las cartas que Pablo dirigía a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Roma, iba circulando esas cartas, no era solamente para la iglesia de Roma. La iglesia de Roma después la compartía con la iglesia de Laodicea, la iglesia de Esmirna, la misma carta. De tal manera que los creyentes que eran salvos, que el Espíritu Santo estaba morando en sus vidas, podían discernir que las cartas escritas por los apóstoles y confirmadas por los profetas de aquellos días, era el Espíritu de Dios inspirado a estos hombres, es la palabra de Dios. Entonces, en los años 300 se aprobó el canon completo de los 27 libros del Nuevo Testamento. La iglesia reconoció la iglesia del Señor en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Esta es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de profeta, hoy en nuestros días ya no hay profetas, porque la revelación está completa en 66 libros. Entonces, cuando está expresando acá el don de la profecía, este don es de enseñanza inspirada. Vamos a Hechos 15:32. Yo le animo que esta noche venga, vamos a ir a la quinta parte, pero esto da gusto poder aprender, hermanos, cómo la palabra de Dios obró a través de esta fundación por los dones de apóstoles y profetas. Dice la palabra de Dios en Hechos 15:32. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. O sea que cualquiera que hablara en aquellos días con autoridad divina, fuese con referencia al pasado y aún al presente, o al futuro o al porvenir, se le llamaba profeta. Ahí le animo a que usted busque en Éxodo capítulo 7, versículo 1, donde habla de aquellos profetas que si se cumplían las profecías, quiere decir que eso era de Dios, pero si no se cumplía, quiere decir que no era de Dios, era un falso profeta, ¿no? Entonces, volviendo, hermanos, a Romanos capítulo 12, empieza a expresar el apóstol acerca de la profecía como primer don. Entonces, ¿el don de qué? De profecía. Fue directamente para capacitar, como dijimos, para comunicar los mensajes inspirados, recibidos porque eran revelación directa de Dios. Ya hemos dicho que todavía no estaba completamente el Nuevo Testamento. Algunas cartas apenas se empezaron a escribir en los años 50, 55, 65 y así posteriormente las cartas de los apóstoles y algunos que eran hasta evangelistas, hermanos. Entonces, en el libro de Efesios 2:20, por favor, no deje Romanos 12, y tengo que aclarar esto porque vivimos en tiempos muy difíciles, donde la falta, digamos, de enseñanza bíblica ha permitido que en nuestra generación actual, en el siglo XXI, empiece a decir, bueno, aquí viene el apóstol tanto, aquí viene el profeta tanto, aunque pueda ser que se lo haga con buena intención, ya no hay apóstoles y profetas en la actualidad. Vamos a ir, por favor, a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo, ¿qué dice? Mismo. Jesucristo mismo. O sea que
En el sentido primario, hermano, este don era necesario en ese primer siglo para el establecimiento ¿de qué? De la doctrina, para establecimiento de la profecía, ya que, hermano, estaba en proceso el Nuevo Testamento. Si nosotros estamos entendiendo, entonces el don de profecía ocupaba en aquellos días un lugar bien destacado entre los dones. Y mire lo que dice 1 Corintios 14. Vamos a ver el desarrollo de este don de profecía. Nomás yo creo que hasta aquí voy a llegar, porque vamos a entrar en esta tarde con los siguientes dones. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y le animo a que lea todo el capítulo, pero vamos a leer el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. Esa era la encomendación que Pablo le daba a los hermanos de Corintio. Y en el versículo 39, en el mismo libro, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, vemos acá que figura en segundo lugar, vemos en el caso acá, vamos a Efesios 4:11, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra de Dios así: y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, y a otros, que dice, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si usted ve, en segundo lugar, después de apóstol, está, que dice, profeta. Profeta. Entonces, el mensaje profético que nosotros queremos entender en esta mañana no era resultado de una investigación personal, ¿sí? No es que estos profetas iban a una escuela, a una academia o iban a una universidad en aquellos días. No, sino era de comunicación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entienda eso, porque el profeta, hermano, está refiriéndose siempre en el sentido que el don es primario. Recibían el mensaje directamente del Espíritu Santo, comunicando esa revelación que después en un futuro iba a ser escrita, hasta completar, hermano, el Nuevo Testamento. Por eso acá 1 de Pedro 1:21, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios así: mediante el cual creéis. Segunda de Pedro 1:21, perdón, hermano, estaba en Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estamos mirando acá que hasta completar el Nuevo Testamento era necesario como segundo nivel el asunto del don de profecía. Ahora, el concepto de profecía era un ejercicio del don, o sea, se estaba ejercitando como segundo nivel en aquellos días. Pero en 1 de Corintios 14:3 aclara para qué servía esa profecía, y dice acá: el que profetiza, dice, habla a los hombres. Y hay tres cosas muy importantes acá que enfatiza Pablo a los corintios. El que profetiza a los hombres, en primer lugar, es para edificación. Si tenían el don de profecía, más allá de que no habían estudiado, no tenían algo académico, y el Espíritu Santo obraba en revelación de acuerdo a lo que habían oído de los apóstoles, entonces era para edificación. Segundo, exhortación, dice el versículo 3, y en tercer lugar, consolación. Esas tres características comprendía este don de la profecía, y se trata aquí una revelación, como dijimos, directa, para que después fuera escrita y tomar así la palabra ya escrita y aplicarla como exhortación y consolación a los creyentes. Volvamos a Romanos 12, hermanos. Entonces, miramos claramente este don de profecía como algo dado por el Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, se está refiriendo al aspecto propio de los profetas, porque en el Antiguo Testamento había profetas.
Y en aquellos días estos profetas no solamente escribían revelación escatológica. Cuando hablamos escatológica nos referimos a eventos futuros. Cuando leemos Primera Tesalonicense habla de eventos futuros. Cuando miramos la carta de Apocalipsis, el último libro, hablamos de eventos futuros. Entonces, también estos profetas denunciaban los problemas personales que había, a veces en la iglesia, a veces en los individuos, y también estos profetas denunciaban los problemas sociales del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, usted mire por qué Jeremías tenía que escribir, antes de ser escrito él lo pregonó, había una causa. En el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Isaías, la nación había roto el pacto con Dios. Nunca Dios rompió el pacto, siempre la nación fue infiel a Dios, la nación de Israel. Entonces venían estos profetas llamando a arrepentimiento a la nación. Bueno, justamente este don de profecía, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, es un don de segundo nivel y que tiene tres funciones: edificación, exhortación y en tercer lugar, consolación. Entonces, estos escritos, hermanos, de los profetas era hasta que pudieran en un futuro, hermanos, estar todo escrito como lo tenemos en esta mañana, gozando de la palabra de Dios en esta enseñanza. Y era de aliento y de consolación los profetas en aquellos días. Te quiero decir, todos los que estamos presentes acá en esta mañana, si vos sos un hijo de Dios, vos tenés un don. Si no los has descubierto, entonces o te has apartado del Señor y no estás haciendo la voluntad de Él, agradable, buena y perfecta. O si no, no sos un hijo de Dios. Pero el creyente sabe que tiene los dones para edificación del cuerpo de Cristo. No son iguales, son diferentes, porque somos diversos, ¿no?